En esta oportunidad estaremos estudiando una vez más el Evangelio según San Juan, ya en el capítulo 5 de los versos 19 al 29. Usted puede pedir este CD con el tema La autoridad del Hijo. Dice así la Escritura, San Juan capítulo 5 del 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán de resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que el Señor añada bendición a la vida de cada uno de ustedes, y vamos a meditar un poco sobre esta palabra. En este caso, nos concentraremos una vez más en la persona de Jesucristo, como el Hijo de Dios, y su vocación como dador de la salvación y la vida eterna. Pero antes hablaremos de algunos puntos que nos serán de gran interés y de gran importancia. En este caso, hablo de los nombres con los cuales Dios se dio a conocer. Veamos lo que dice en Éxodo 3, del 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Esto es lo que nosotros leemos en español: yo soy el que soy, mas no así en hebreo. Cuando se escribió el nombre de Dios en la lengua hebrea, se escribieron solamente las consonantes Y, H, W, H, lo que conocemos con el nombre de tetragramatón. En ese tiempo aún no se conocían las vocales, y por eso no se sabe a ciencia cierta cómo podría haberse pronunciado. Para los judíos este nombre era el nombre impronunciable. De acuerdo a la ley levítica, blasfemar contra este nombre era causa de muerte. Veamos lo que dice Levíticos 24:16. Y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Dado que los judíos temían que al pronunciar el nombre de Yahweh podrían cometer blasfemia, decidieron decir mejor Adonai, que en hebreo significa Señor. Y asimismo los judíos dicen Hashem, palabra que significa el nombre. Solo así, el nombre. Ellos no dicen la palabra de Dios, ellos dicen la palabra de Hashem o Adonai, para evitar cometer una blasfemia contra el nombre. Dios se dio a conocer de varias maneras, no solamente como Yahweh,
también se dio a conocer en hebreo con la palabra El Shaddai, que significa en español el Dios Todopoderoso, el poseedor de toda la potencia en el cielo, según Génesis 17, 1 y 2. Yahweh Jireh, que significa Dios es nuestro proveedor, según el Génesis 22, 14, y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. También se le conocía con el nombre de Yahweh Rafa, que significa Dios es mi sanador. Y usted lo pueden encontrar en Éxodo 15 del 22 al 26. También con el nombre de Yahweh Shalom, que significa Dios es mi paz, según Jueces 6 del 23 al 24. Podría en este estudio continuar hablando acerca de los nombres de Dios y nos llevaría muchos días explicarlos. Pero para los efectos de nuestros objetivos mencionaré solamente los anteriores. Observe bien que el nombre que no es pronunciado por los judíos es el de Yahweh. Debo de aclarar, a manera de paréntesis, que nosotros por muchos años hemos visto la comercialización de diferentes versiones, diferentes Biblias. Por ejemplo, el de la Reina Valera, en las cuales no aparece el nombre de Yahweh, sino el nombre de Jehová. Es decir, latinizaron la Y por la J, la cual no existe en el idioma hebreo. Repito, la J no existe en el idioma hebreo y les pusieron las vocales de Adonai. Por lo que debo ser honesto con ustedes, el nombre de Jehová no corresponde al nombre original de Dios. Pero esto sería como para profundizarlo en otro estudio. Recuérdese que la Biblia que más se ha comercializado a nivel de iglesias evangélicas y protestantes es la Reina Valera. Pero muchas de las otras versiones han ido cambiando poco a poco esto y en vez de poner Jehová, ellos le colocan el Señor. Y para los judíos, pues, como ya lo dije anteriormente, es Hashem. Ya voy a decirle por qué es importante conocer todo esto. Lo interesante es que a pesar de todos los nombres de Yahweh, Jesús dio a conocer a Yahweh como a Padre. Él no lo llama Yahweh, ni El Shaddai, ni Elohim, que también significa Dios. Jesús lo llama mi Padre. Una maravillosa revelación que se nos ha dado ya en este texto. Ya no es el Dios distante, sino el Padre amoroso y cercano. De ahí también la revelación en la oración modelo, donde Jesús inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí también vale la pena aclarar a la radioaudiencia que el nombre Jesús también es una transliteración del griego al latín. Como nombre no corresponde al nombre original de un judío, hijo de judíos. El nombre original es la unión de dos palabras, Yah, que viene de Yahweh, y Shua, que significa salva o salvar. Así que el nombre es Yahshua, que significa Yahvé salva. Esto lo podrá ver usted en Mateo 1:21, que dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como usted ve, cualquier persona estudiosa de la Biblia notará que dice que ese nombre se compone de otro que significa salvará, Dios salvará, como el nombre de Emmanuel que significa Dios con nosotros. Así es que el nombre original en hebreo de Jesús era Yahshua, que significa Yahweh salva. Pero para fines del estudio continuaremos usando el nombre al cual todos estamos acostumbrados, Jesús, Jesús el Mesías o Jesús el Cristo o Yahshua HaMashiach, que significa Jesús es el ungido. Esto nos enseña que Él y el Padre trabajan en perfecta unidad de propósitos y que Él está en total,
y profunda obediencia con su Padre. Veamos lo que él dijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto está en íntima relación al texto anterior cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto le causó tremendos problemas a la comunidad judía, especialmente a los religiosos, escuchar que el Mesías dijera, mi Padre. Y dijo además, y trabajo haciendo exactamente lo que mi Padre hace. Mostrar su misericordia con los que sufren, darle de comer al hambriento, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, soltar las cadenas de Satanás, hacer los milagros que beneficien a los que más sufren. El poder de Yahweh actuando en Yahshua. Nada le sería imposible para él. Es por eso que él puede enfrentar los poderes de las tinieblas, porque Jesús mismo es el Dios con nosotros, el Verbo hecho carne, como lo dijimos al principio de los estudios del Evangelio según San Juan. Con razón Jesús dijo más adelante, el Padre y yo uno solo somos, lo cual declara que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Fuerte golpe para los que ven en Jesús como un hijo adoptado o para los que niegan la naturaleza divina del Hijo de Dios. Estas obras de amor y misericordia para los que más sufren es el mismo reflejo del amor del Padre, amor que Jesús demostrará con hechos ante los enfermos, los ciegos, los mudos, los sordos, los paralíticos, los endemoniados que serán liberados, etc. Jesús es el amor del Padre encarnado, es el amor puesto en acción. Estas son las obras que maravillarán no solo a los que va dirigido el milagro, sino a los que serán testigos del mismo. Estos actos de compasión y misericordia harán que los hombres y mujeres alaben el nombre de Yahweh, el nombre de nuestro Dios, el nombre de Elohim. Jesús manifestó poder para controlar las fuerzas de la naturaleza, como sucedió en las tormentas del mar de Galilea. Jesús recibió el poder de multiplicar los alimentos, sanar multitudes, crear nuevos corazones, sobre todo que las personas experimentaran el nuevo nacimiento. No hay nada que fuera imposible para Jesucristo, pues Él y el Padre uno solo son. El Evangelio nos dice que el Padre tiene poder para resucitar, para llamar de la muerte a la vida. Así el Hijo tiene el poder de dar vida. En otras palabras, Él también tiene ese poder de resucitar. Sobre esto tenemos suficientes ejemplos, especialmente en el caso de la resurrección de Lázaro, quien ya tenía días de muerto, como también el caso de la hija del principal de la sinagoga, a quien le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Los que vieron aquello se espantaron en gran manera, según dice Marcos 5:35 en adelante. Según el texto bíblico, es al Hijo a quien el Padre le ha dado el poder de juzgar, pero este juicio será, según los escritores del Nuevo Testamento, en la manifestación de su reino. En 2 Timoteo 4:1, San Pablo nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Por otra parte, el mismo evangelista Juan nos dice acerca de Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. San Juan 12:48. La argumentación ahí presentada conduce a los lectores a honrar a Jesucristo, y la manera de hacerlo es guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos y sus enseñanzas. Encontraremos en Juan 8:51 la siguiente declaración:
De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús nos enseña que el que oye y cree en el plan divino del Padre ha pasado de muerte a vida. Las palabras griegas para vida son dos. Bios significa la vida animal, de ahí la palabra biología, que es la ciencia que estudia la materia viva y sus orígenes. La bios, o sea la vida, tiene su proceso de decadencia y disolución. O sea que la bios envejece y finalmente perece. La otra palabra griega para vida es zoe, cuyo significado es muy diferente. Zoe significa vida o poder que vivifica. Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. No es la bios la que aquí se menciona. En el original griego habla de la zoe, como la vida que permanece, la vida que trae gozo, que trae fortaleza, la vida que motiva a seguir adelante, es la vida que no envejece ni se acaba. Jesucristo nos da ese tipo de vida y nos la da abundantemente. ¿Ha escuchado usted que dice esa anciana pareciera de 20, de 25, una mujer con una chispa, con una gran vida, una mujer que pareciera que el cuerpo envejeció, pero su espíritu no? Es eso a lo que realmente se refiere la palabra zoe, la vida que no envejece, la vida que da gozo. Esa es la vida que Jesucristo nos trae a nosotros. Hay algo maravilloso que vale la pena ahondar, y es que todo aquel que cree en Jesucristo no dice que cuando llegue al cielo se le dará vida eterna, ni dice tampoco que después de la resurrección, ni después del juicio. Aquí es donde la gente pierde la perspectiva por la influencia de las doctrinas de los hombres. Por favor, ponga mucha atención a lo que sigue. El que cree en Cristo tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. El que cree en Cristo tiene esa vida, ese zoe eterno. No es simplemente creer, como dice creo que va a llover o creo que hará calor mañana. No. Lo que de aquí se trata es que cuando usted cree con todo su corazón, cree sinceramente que Yahshua o Jesús es el Hijo de Dios y le sigue como su discípulo o su discípula, guardando su palabra, usted tiene la vida eterna. La palabra aionios significa eterno, perpetuo, que no tiene fin. Es la zoe, la vida de Dios mismo en nosotros. Una vida que no tiene fin. Cuando somos conscientes de eso, no le tenemos temor a la muerte. Pues aunque este cuerpo que se mueve por el bios, o sea, la vida animal, opera dentro de nosotros la zoe aionios, o sea, la vida que no tiene fin. Usted como creyente en Jesucristo tiene esa zoe, tiene esa vida eterna que le trae gozo, que le da ánimo, que le permite ser positivo, actuar en fe, que le permite siempre estar radiante. Es esa vida eterna que caracteriza a los cristianos como verdaderos hijos de Dios. Siempre animados, siempre compartiendo con los demás, siempre animando a los demás, siempre gozosos, aún en medio de las dificultades. Querido amigo y amiga que nos escuchas, si tú crees en Cristo de todo corazón, ya tienes la vida eterna. La vida eterna no se compra ni se vende, no se gana haciendo tales y cuales obras. Es algo que se adquiere por la sola fe. Debes sentirte gozoso y gozosa si eres creyente en Cristo. Ya tienes la vida eterna operando en ti. Gloria a Dios por esto. ¿Te das cuenta qué noticia más maravillosa? Tienes vida eterna.
la Zoe Aionios, la que permanece para siempre. Mira lo que dicen los siguientes versículos en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Otra vez se menciona en griego Zoe Aionios. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Observe, por favor, no dice tendrá, dice tiene. O sea, que si tú eres un creyente en Jesucristo, tú tienes la vida eterna operando dentro de ti. Pero dice el pasaje, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En San Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. Finalmente, Juan 11:25, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta por qué los cristianos no le temen a la muerte? Saben muy bien de que este es simplemente un puente para llegar al Señor, pero que la vida siempre ha estado operando dentro de nosotros. La persona que cree de todo corazón en Jesucristo tiene la seguridad de que es poseedor de la vida eterna y no tendrá temor a ningún tipo de juicio, pues su vida reflejará que es un discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yahweh, el Padre, tiene vida en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie para existir. Él es el Eterno, no tiene principio ni tiene fin. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también a su Hijo Yahshua, Jesús, le ha sido dado el poder de tener vida en sí mismo. La muerte no podrá detenerlo, como dijera el apóstol San Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Por eso la muerte misma no pudo retener a Jesucristo, no pudo vencerlo, sino que fue Él mismo quien al tercer día resucitó entre los muertos. Cristo es el poseedor de la Zoe, de la vida que permanece para siempre. Esta es la esperanza del cristiano. Este pasaje refleja la autoridad de Jesús recibida por el Padre. Es la autoridad sobre todo lo existente, todo está bajo sus pies. Él tiene el señorío sobre todo y sobre todos, sobre todo principado y autoridad. Todo lo ha recibido del Padre. Este pasaje refleja además dos cosas importantes. Jesucristo 100% Dios, 100% hombre, divino y humano. Fue el Verbo encarnado quien ahora está sentado a la diestra del gran poder de Dios. Este pasaje está en contra de las doctrinas modernas que dicen toda clase de herejía, especialmente en contra de aquellos que dicen solo Jehová y de los solo Jesús. Pero estos no han sido los únicos. Desde tiempos de la iglesia del primer siglo surgieron varios grupos herejes. La palabra herejía significa tomar lo que más conviene de un pasaje bíblico para afirmar una doctrina errónea, equivocada. Una herejía es una ofensa a la fe basada en el torcimiento de la verdad. Por ejemplo, el docetismo, que afirmaba que Jesús no había sido sacrificado en la cruz, sino que solamente fue una apariencia de él y que tampoco había resucitado en cuerpo, sino que esto era nada más en apariencia. Esta herejía afectó mucho a la iglesia y contra ella precisamente escribe el apóstol San Juan diciéndoles que ese era el espíritu del anticristo que negaba que Jesús había venido en carne. También existía el monofisismo, que afirmaba que Jesús solamente era de naturaleza divina y no humana, declaración totalmente contraria a los evangelios. Pero por otro lado estaba la contraparte, el arrianismo,
que era el conjunto de doctrinas cristianas desarrolladas por Arrio, sacerdote de Alejandría, quien consideraba que Jesús no era Dios o parte de Dios, sino solamente una criatura. Fue el arrianismo y otras herejías que dieron lugar al Concilio Ecuménico de Nicea, junto con Constantino y otros 300 obispos, y ahí se pronunciaron fuertemente en el año 321 después de Cristo. De ahí salió la famosa frase que Jesucristo fue engendrado y no creado, y que era de la misma naturaleza del Padre. Este enunciado ha sido aceptado por la gran mayoría de las iglesias evangélicas, menos por las sectas de los Testigos de Jehová, que niegan que Jesús tenga la misma naturaleza del Padre. La controversia arriana tuvo en ellos sus herederos. El pasaje en cuestión nos enseña que honrar al Hijo es honrar al mismo Dios, es honrar a Yahweh, creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ello hay. También nos enseña que el Hijo tiene toda la autoridad de hacer juicio. La palabra autoridad en griego es exousia, que significa poder, control total, dominio, jurisdicción, derecho, poder y fuerza. Jesucristo tiene todo el derecho, poder y fuerza de juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo tiene poder sobre toda enfermedad, sobre la muerte y sobre toda fuerza de la naturaleza, pues es el mismo Dios en él. Con razón Pablo decía, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, del 20 al 23. Es por eso que Cristo es el todo de nosotros. Él lo llena todo en nosotros. Es el todo suficiente operando en nuestras vidas. Es el todopoderoso ante quien no hay nada imposible. Jesucristo es la luz de nuestras vidas. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Su autoridad le ha sido dada sobre todo principado y potestad, sobre todo dominio y sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Él está en contra de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos sus enemigos serán totalmente derrotados, tanto Satanás y la muerte misma. Ellos han sido derrotados. Es por eso que con confianza podemos acercarnos a Él sabiendo que Él es nuestro Señor y Salvador, nuestro divino protector, maestro y amigo. Él nos conduce a toda verdad, pues Él es la verdad. Él nos da la vida, la Zoé de Dios, pues Él es el dador de vida. Todo aquel que le sigue tendrá luz de la vida, pues Él es la luz del mundo. Si te acercas a Cristo, si crees en Él de todo corazón, Él te dará vida eterna ahora mismo. Es la gracia poderosa de Él la que actuará en tu vida, iluminándote y ayudándote a salir victorioso en toda situación. Desde ya, ahora mismo recibirás vida eterna, la vida, la Zoé de Dios que ha permanecido desde la eternidad hasta la eternidad. Entrégate a Él en este momento. Dale a Él tu vida, tu mente, tu alma y todo tu ser. Estar del lado de Él es estar del lado del vencedor, del lado del victorioso. Haz tu decisión ahora mismo y verás la enorme diferencia en tu vida.
Ya no es hora de estar confundido o confundida, como dicen muchos. Ya no es hora de llorar nuestras derrotas, como muchos lo hacen. Ya no es hora de vivir en la penumbra de nuestras tristezas y depresiones. Es el momento de alzar tu mano hacia el cielo y decirle a Él que te llene de su poder, y Él lo hará en este mismo instante. Hay un milagro para tu vida. Levántate en fe y clama a Él, y Él te responderá, pues Él tiene todo dominio y potestad, y ante Él no hay nada imposible. Nada, nada, nada es imposible ante Jesucristo. Haz ahora mismo la decisión de fe que transformará radicalmente tu vida. Entrégate a Él. Busca más y más de Él. Haz de Él el maestro por excelencia en tu vida. Aprende de Él. Mira el ejemplo de su vida. Mira su vida en acción en la palabra de Dios y en la vida misma. Síguele a Él diariamente. Haz de Él el mejor amigo de tu vida.